Hay misterios que nunca deberían existir, historias que, aun cuando las conocemos, preferiríamos no creer. En marzo de 2010, México fue testigo de uno de los casos más perturbadores de su historia moderna. Una historia que comenzó con la desaparición de una niña y terminó con un hallazgo que parecía imposible. Una historia que no solo reveló las fallas de la justicia, sino también los rincones más oscuros del alma humana. Hoy te contaré el caso de Paulette Guevara Fara, la niña que fue buscada por todo un país, mientras su cuerpo permanecía oculto en el lugar más insólito de todos, su propia cama. Pero antes de entender la magnitud de este horror, debemos retroceder. A una familia aparentemente normal, una niña con una sonrisa constante y una casa que pronto se convertiría en escenario de pesadilla. En el año 2010, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, vivía la familia Guevara Fara. Mauricio, el padre, empresario de buen nivel; Lisette, la madre, una mujer elegante, de carácter fuerte, muy activa socialmente; y sus dos hijas, Lisette, la mayor, y Paulette, una pequeña de tan solo 4 años, alegre, cariñosa, pero con un problema: una leve discapacidad motriz y de lenguaje que la hacía vulnerable, pero también muy especial. Paulette dormía cada noche en su habitación color rosa. Su cama era pequeña, cómoda, rodeada de juguetes. A simple vista, un cuarto de ensueño. Pero pronto ese espacio de inocencia se convertiría en el centro de uno de los misterios más inquietantes de México. Era domingo. El 21 de marzo de 2010, la familia regresó de un viaje. Paulette fue puesta a dormir por su madre. Nada fuera de lo normal, o al menos eso parecía. A la mañana siguiente, cuando su niñera, Erika, entró al cuarto para despertar a Paulette, la cama estaba vacía. No había señales de lucha, no había ventanas abiertas, no había nada. Simplemente, Paulette había desaparecido. La madre llamó a su esposo, a las autoridades, a los vecinos. Pronto, los medios comenzaron a cubrir la noticia. Una niña desaparecida en una zona de lujo. México entero se volcó en la búsqueda. Las cámaras comenzaron a llegar. En televisión, Lisette Fara, la madre, se mostraba llorando, suplicando ayuda, pero algo en su rostro no convencía a todos. Su voz temblaba, pero sus gestos eran extraños. Los periodistas comenzaron a notar inconsistencias en su discurso, detalles que no encajaban. Y sin embargo, durante 9 días, el país entero buscó a Paulette en bosques, ríos, edificios, carreteras. Mientras los padres daban entrevistas, posaban para las cámaras, y la habitación de la niña se convertía en un plató televisivo. Un cuarto lleno de luces, micrófonos y sospechas. Nadie sabía que, mientras tanto, el verdadero horror seguía ahí, escondido, silencioso, invisible ante los ojos de todos, porque en esa casa, la verdad nunca durmió sola. La mañana del 22 de marzo de 2010 comenzó como cualquier otra, pero en la casa de los Guevara Fara, algo había cambiado para siempre. La pequeña Paulette no estaba en su cama. Ni su madre, ni su padre, ni sus niñeras sabían dónde estaba, y sin embargo, nadie parecía actuar con verdadera urgencia. A las 6:30 de la mañana, Erika, la niñera principal, notó la ausencia de la niña. Revisó el baño, el closet, la habitación de su hermana. Nada. Fue entonces cuando avisó a la madre, Lisette Fara, quien, según su testimonio, revisó la casa y llamó a su esposo, Mauricio Guevara, para preguntarle si había llevado a Paulette consigo. Él respondió que no. A partir de ese momento, las versiones comenzaron a variar. Algunos aseguran que pasaron horas antes de que la madre llamara a la policía. Otros dicen que Lisette contactó primero a sus amigos y familiares y solo después a las autoridades. Lo cierto
es que, para cuando la noticia llegó a la policía municipal de Huixquilucan, más de 5 horas habían pasado. 5 horas que serían decisivas, y en las que el rastro de Paulette se diluyó por completo. Los agentes revisaron el departamento. Nada indicaba una intrusión. Las ventanas estaban cerradas, las puertas aseguradas, no había señales de violencia, no había huellas, no había rastros. Solo una cama perfectamente tendida y una madre que comenzaba a llorar frente a las cámaras. En cuestión de horas, la desaparición de Paulette Guevara se convirtió en noticia nacional. Los noticiarios interrumpieron su programación habitual. Los conductores mostraban la foto de la niña, sonrisa tímida, cabello castaño, mirada dulce, y al frente de la tragedia, Lisette Farah. Su rostro se convirtió en símbolo de angustia, pero también en objeto de duda. En las entrevistas, su tono era extraño, a veces lloraba y a veces sonreía, en ocasiones parecía confundida, en otras ensayada. Los espectadores comenzaron a sentir algo que nunca debería sentirse ante el dolor de una madre: desconfianza. ¿Era realmente el rostro de una mujer desesperada, o el de alguien que sabía más de lo que decía? Detrás de cámaras, los investigadores comenzaban a notar las contradicciones. La madre decía que la niña dormía sola. La niñera aseguraba que ella la había acostado. El padre decía que había visto a Paulette al despedirse, pero no recordaba con exactitud a qué hora. Los tiempos no coincidían, las versiones tampoco, y en medio del caos mediático, una familia comenzó a fracturarse. Durante los días siguientes, la casa de los Guevara se llenó de policías, periodistas, cámaras, micrófonos, pero también de algo más: mentiras. Las grabaciones muestran a Lisette Farah conversando con sus amigos, bromeando incluso, mientras a su alrededor se desarrollaba una búsqueda desesperada. Muchos comenzaron a preguntarse si aquella mujer realmente quería que su hija apareciera. Mientras tanto, Mauricio Guevara, el padre, mantenía una postura distante, serena, casi fría. La tensión entre ambos crecía cada día. Las discusiones se filtraban. Los medios hablaban de una familia dividida, de secretos, de resentimientos. Y en medio de todo, el cuarto de Paulette seguía siendo un misterio en sí mismo. Nadie entendía cómo una niña con discapacidad podía desaparecer sin dejar rastro. Los perros de rescate no detectaban nada. Los agentes no encontraban pistas. Era como si Paulette se hubiera evaporado. En el 9º día de búsqueda, los ánimos estaban destrozados. El país entero seguía el caso en televisión. Pero dentro de esa casa, las cosas comenzaban a volverse inquietantes. Algunas personas aseguraron escuchar golpes suaves provenientes del cuarto de Paulette. Otros, ruidos extraños durante la noche. Los agentes revisaban una y otra vez la habitación, sin encontrar nada fuera de lugar, hasta que uno de ellos, según reportes, comentó algo escalofriante. «Aquí huele raro, como humedad, como algo guardado». Nadie imaginaba que, detrás de esas palabras, se escondía la clave de todo el horror que estaba por descubrirse. El misterio apenas comenzaba. 9 días habían pasado desde la desaparición de Paulette Guevara Farah. 9 días de búsqueda, de declaraciones, de cámaras y micrófonos dentro de una casa que se había convertido en el escenario de una tragedia. 9 días en los que nadie imaginó que la verdad estaba más cerca de lo que todos creían. Era 30 de marzo de 2010. La habitación de Paulette había sido revisada por policías, por peritos, por familiares, por periodistas. Cada rincón, cada mueble, cada juguete había sido registrado en video. Pero esa mañana una trabajadora del hotel, sí, la misma niñera que había estado en el ojo del huracán, notó algo distinto. Un olor extraño. No era el olor de una casa cerrada. Era un olor más pesado, más dulce, más antiguo.
Era el olor de la muerte. Los agentes acudieron al cuarto una vez más, levantaron las cobijas, corrieron las sábanas, revisaron el colchón y entonces lo vieron. Un bulto pequeño. En el espacio entre el colchón y la base de madera de la cama, parcialmente cubierto por una sábana, yacía el cuerpo sin vida de Paulette. Exactamente en el mismo lugar donde, durante más de una semana, habían dormido, caminado y grabado entrevistas. En el mismo cuarto donde su madre había hablado ante las cámaras. Donde todos juraban haber buscado. Cuando los agentes levantaron el cuerpo, el aire se volvió irrespirable. La escena era confusa, absurda. El cuerpo estaba envuelto parcialmente en cobijas, con signos de rigidez avanzada, lo que indicaba que había muerto hacía varios días. No había señales de violencia, no había heridas, no había rastros de lucha. Solo el cuerpo de una niña atrapada, inmóvil, en el lugar donde debería haber estado a salvo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo pasar desapercibido su cuerpo durante tantos días, entre cámaras, autoridades y su propia familia? La habitación había sido revisada con perros rastreadores, con luz ultravioleta, con personal forense, y nadie la vio. Nadie. La noticia cayó como una bomba. Los noticiarios interrumpieron su programación, las redes sociales estallaron, y lo que antes era un caso de desaparición se convirtió en una historia de horror y conspiración. Los conductores de televisión no podían creerlo. El cuerpo fue encontrado en su propia cama. La frase se repetía una y otra vez, como un eco enfermizo. Un país entero se preguntaba cómo algo así podía ser real. Las teorías comenzaron a multiplicarse. ¿Fue un accidente? ¿Un homicidio? ¿Un encubrimiento? Y, sobre todo, ¿por qué nadie había sentido el olor antes? Las imágenes del hallazgo se filtraron. Videos mostraban a los peritos levantando el colchón, la sábana, el pequeño cuerpo. La atmósfera se volvió casi irreal. México entero observaba cómo se derrumbaba la versión oficial, cómo se desmoronaban las palabras de los padres, cómo el rostro de Lisette Farah se transformaba frente a las cámaras. Su llanto, su desesperación. Ahora parecían algo distinto, algo ensayado, algo que ocultaba más de lo que mostraba. Cuando la policía retiró el cuerpo de la casa, un silencio sepulcral cubrió Huixquilucan. Vecinos lloraban, reporteros grababan cada detalle y el público, ese público que había seguido el caso con compasión, comenzó a sentir miedo. Miedo no solo por la muerte de una niña, sino por el mensaje implícito en todo esto, que incluso en un hogar perfecto, bajo los reflectores, entre familias adineradas y zonas exclusivas, puede ocultarse el horror más absoluto. En esa cama, entre esas sábanas rosadas, Paulette había muerto sola, y el mundo entero, sin saberlo, había dormido sobre su fantasma durante 9 días. El cuerpo de Paulette Guevara Farah había sido encontrado. El misterio parecía resuelto. Pero en realidad apenas comenzaba el verdadero horror. Porque a partir de ese momento, la tragedia dejó de ser una investigación y se convirtió en un espectáculo. Apenas unas horas después del hallazgo, los noticiarios transmitían en vivo desde la casa. Las cámaras invadían cada rincón. La recámara, los juguetes, el closet, la cama. Esa cama que, hasta hacía poco, guardaba el secreto más oscuro de la historia reciente de México. Pero ahora, bajo los reflectores, era tratada como una pieza de exhibición. Los conductores narraban con tono dramático. Las redes se llenaban de teorías, y el país entero se dividía entre quienes creían en un accidente y quienes sospechaban algo mucho más siniestro. El rostro de Lisette Farah, la madre, se volvió omnipresente. Sus declaraciones eran reproducidas una y otra vez, pero el público ya no veía a una madre devastada, veía a una mujer contradictoria, fría, calculadora.
En cada entrevista, su mirada parecía escapar de la cámara, como si supiera algo que no podía o no quería decir. Y entonces comenzaron a surgir las teorías. La primera teoría señalaba directamente a la madre. Algunos afirmaban que Lisette había tenido una fuerte discusión con el padre la noche anterior y que en medio de la tensión algo había ocurrido con Paulette. Otros decían que la niña había sufrido un accidente mientras dormía y que los padres, temerosos del escándalo, ocultaron el cuerpo. Había incluso quienes sugerían la intervención de las niñeras o de un tercero con acceso al departamento. Pero ninguna de esas teorías explicaba lo más absurdo de todo. ¿Cómo podía haber permanecido el cuerpo oculto por 9 días en un espacio que había sido revisado por decenas de personas, perros entrenados y expertos forenses? La respuesta que dieron las autoridades fue tan increíble que resultó aún más perturbadora. El entonces procurador del Estado de México, Alberto Basbás, salió ante los medios. Con voz solemne anunció el resultado de la investigación. La niña Paulette murió por asfixia accidental. Según su versión, la pequeña habría quedado atorada entre el colchón y la base de la cama sin poder moverse ni pedir ayuda. Murió sola, en silencio, mientras todos dormían, y nadie la notó. Esa explicación, en teoría, cerraba el caso, pero en la práctica solo lo volvía más escalofriante, porque implicaba que durante 9 días su madre durmió a pocos metros del cuerpo, mientras la policía, los reporteros y los propios familiares caminaban sobre la verdad, sin verla, sin olerla, sin sentirla, y que todo se reducía a un accidente doméstico. Nadie quedó conforme. El pueblo mexicano, acostumbrado a las injusticias, al silencio de las autoridades, a los secretos bajo la alfombra, no creyó. Las redes explotaron. Los programas de televisión abrieron debates. Médicos forenses, psicólogos, criminólogos, todos coincidían. La versión no tenía sentido. El cuerpo presentaba signos que no coincidían con una simple asfixia accidental. Y la posición en la que fue encontrado hacía casi imposible que nadie la hubiera visto antes. Algunos decían que la niña había sido movida después de muerta. Otros, que el cuerpo había estado en otro lugar y fue colocado allí para simular un accidente. Y otros más, que todo el caso había sido manipulado desde las altas esferas del poder, porque la familia Guevara Farah tenía influencias, contactos, amigos importantes y secretos que debían permanecer enterrados. Mientras tanto, los noticieros y programas de espectáculos convertían la tragedia en entretenimiento. Entrevistas exclusivas, dramatizaciones, reconstrucciones con actores. Cada cadena quería tener la versión definitiva. Pero lo que hacían era profanar el dolor. Algunos presentadores incluso especulaban sobre la vida privada de los padres, sobre su matrimonio, su dinero, su relación con las niñeras. La muerte de Paulette ya no era una tragedia, era un show. En ese espectáculo macabro, la verdad se diluyó. Todos querían ser los primeros en resolver el caso, pero nadie parecía interesado en mirar lo esencial. Una niña había muerto, y nadie estaba pagando por ello. Días después, Lisette Farah y Mauricio Guevara fueron llamados a declarar nuevamente. Los interrogatorios fueron tensos, las miradas frías. Ninguno fue acusado formalmente. El procurador Basbás defendió su versión hasta el final, pero su carrera terminó poco después, entre burlas, críticas y sospechas de encubrimiento. El caso fue cerrado oficialmente como muerte accidental, pero en la memoria colectiva, Paulette no murió por accidente. Paulette fue víctima del silencio, de la indiferencia y de la manipulación. En esa cama, donde se mezclaron la inocencia y el horror, nació una pregunta que México nunca ha podido responder. ¿Quién mató a Paulette?
Y peor aún, ¿por qué todos fingieron no verla? El caso de Paulette Guevara Fara se cerró oficialmente el 21 de abril de 2010. El veredicto final: muerte accidental por asfixia mecánica. Un expediente cerrado, una explicación fría, un nombre más archivado entre los casos sin justicia de México. Pero fuera de los documentos y los tribunales, algo había cambiado para siempre. El país entero había presenciado una historia tan absurda, tan grotesca, tan imposible, que parecía sacada de una pesadilla. Y lo peor es que fue real. Durante semanas, millones de personas siguieron el caso por televisión. Cada entrevista, cada contradicción, cada lágrima. Pero entre tanta exposición, entre tanto ruido mediático, lo esencial se perdió. Una niña pequeña, vulnerable, que murió sola, ignorada por todos. En los foros y las calles, la gente hablaba con rabia. ¿Cómo es posible que nadie la haya visto? ¿Por qué tanto teatro? ¿Quién protegía a quién? Pero las respuestas nunca llegaron. Y en México, donde los secretos se entierran más profundo que los cuerpos, el silencio volvió a reinar. La habitación de Paulette fue vaciada. Los juguetes desaparecieron. Las paredes se pintaron de nuevo. Como si, al borrar los colores, también pudiera borrarse la culpa. Pero el eco quedó ahí. Un eco que aún resuena cada vez que alguien menciona su nombre. El procurador Bas Bas renunció semanas después. Fue criticado, humillado, señalado de encubrimiento. Años más tarde, su carrera política continuó, como si nada hubiera pasado. Lisette Farah y Mauricio Guevara se separaron. Ninguno enfrentó cargos. Ambos desaparecieron del ojo público. La casa donde todo ocurrió fue vendida, luego rentada, luego abandonada. Algunos vecinos aseguran que por las noches aún se escuchan ruidos suaves. Una respiración leve, pasos diminutos, un susurro que parece venir del interior de la habitación rosa. Mamá. Más allá del horror y la polémica, el caso Paulette dejó una cicatriz profunda en la sociedad mexicana. Mostró el poder del dinero, el cinismo de las autoridades y la crueldad de los medios, que transformaron una tragedia infantil en espectáculo. Pero también reveló algo más perturbador: que el verdadero monstruo no siempre está en la oscuridad, sino a plena luz, frente a las cámaras, detrás de una sonrisa, o en el reflejo de una madre que llora sin lágrimas. En ese espejo roto, México vio su propio rostro, y lo que vio fue aterrador. Hoy, más de una década después, nadie sabe realmente qué pasó con Paulette. Su nombre se convirtió en sinónimo de misterio, de negligencia, de horror. Pero su historia sigue viva, flotando como un fantasma que exige respuestas. Cada vez que alguien recuerda el caso, cada vez que una cámara muestra su foto, esa habitación vuelve a abrirse. Y el silencio vuelve a hablar. Hay quienes dicen que en la madrugada, cuando todo está en calma, aún se escucha una voz infantil entre las paredes de esa casa. Una voz que repite una sola frase: yo nunca me fui. Esta fue la historia de Paulette Guevara Fara. Una historia real que aún hoy sigue causando escalofríos. Un caso que nos recuerda que el horror no siempre habita en los lugares abandonados. A veces vive en nuestras propias casas, detrás de puertas cerradas y sonrisas falsas. Si te ha gustado este relato, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias de misterio y crimen. Déjame en los comentarios qué otro caso te gustaría que investiguemos. Porque detrás de cada titular puede esconderse una historia que no quiere ser contada. Somos sombra negra oscura. Y esto fue el misterio de Paulette, la niña que apareció donde siempre estuvo. No olvides mirar debajo de tu cama esta noche. Hasta la próxima, si te atreves.